Buenas noches a todos. Hola Pablo, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, Gracias por bien, un venir. gusto. El día está muy helado acá, Pablo, así que, bueno, estamos todos juntitos, como verás. Voy a hacer una introducción que tengo de tu biografía, breve para que te conozcan las personas que todavía no te vieron. Entonces, Pablo es un miembro de la Sociedad Teosófica, nacido en Río Cuarto, en Argentina, y es miembro de la Sociedad Teosófica desde 1996. Después de 9 años de estar como miembro en Argentina, él se fue a la India y permaneció en la India en realidad por 2 años trabajando en los archivos durante la presidencia de la señora Armada Bonilla. Después de esto se mudó a Estados Unidos para vivir y para trabajar en el Centro Nacional de la Sociedad Teosófica de Norteamérica, Wheaton, en Illinois, y allí estuvo desempeñándose en la biblioteca y trabajando en áreas de educación y difusión durante 9 años, si no recuerdo mal, Pablo, también. Y después, por último, se fue al Instituto de Teosofía de Cortona, con San Michel, en Ohio, en donde en este momento, además de continuar trabajando para la Sociedad Teosófica de Estados Unidos, eh, trabajan en educación teosófica allí en Cortona, ¿verdad? Pablo ha llevado a cabo bueno, conferencias, cursos, seminarios, retiros en muchos lugares del mundo, tanto en español como en inglés. Él es microbiólogo y tiene un doctorado en ciencias biológicas y es autor de varios libros, de los cuales varios de ustedes deben estar al tanto, pero voy a nombrar algunos para que tengan una idea. Las 7 dimensiones del ser, evolución de la conciencia superior, introducción a la doctrina secreta, y el último que me han pasado es enseñanzas de H.P. Blavatsky sobre la práctica teosófica. ¿Es así, Pablo? ¿Sí? Sí, ese es un pequeño libro, es una transcripción de la conferencia, una conferencia que di en Inglaterra de esta serie de conferencias que le llaman las conferencias Blavatsky, que se están dando de hace más de 100 años. Y bueno, lo que presenté ahí está publicado en este librito. Buenísimo. Bueno, y si no entiendo mal, son libros que se pueden comprar y cuando se compran aquí en Argentina, el dinero que se transfiere a la sociedad teosófica, ¿verdad? ¿Es así? Sí, 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 eso es ¿Sí? para ir para la Sociedad Teosófica en Argentina. Ok. Bueno, la modalidad va a ser, Pablo va a dar su conferencia, su charla, y al final les damos la palabra a ustedes por si quieren hacer alguna consulta, pregunta, comentario. Y bueno, la charla, perdón, se está grabando, no es transmitida en simultáneo, pero se sube dentro de un tiempito al canal oficial de YouTube de la sociedad. Así que bueno, bienvenido otra vez, Pablo, vamos a apagar las luces para que se vea bien y te dejamos con la gente. Gracias. Bueno, muchas gracias y muchas gracias por invitarme y gracias por venir. Sé que ahí en Argentina está muy frío esta noche, así que bueno, doble esfuerzo y ya que estamos, feliz 25 de mayo. Lo que vamos a ver hoy, el título, es una charla que presenté también en inglés, pero el título en inglés no quedaba muy bien en español, aunque es más descriptivo lo que voy a compartir con ustedes. El verdadero título sería Realizando la naturaleza del ser no descendido. Y esto viene a colación de algo que Plotino menciona, que les voy a leer una cita. Para los que no lo conocen, Plotino fue un filósofo neoplatónico. Los neoplatónicos seguían la filosofía de Platón y de Pitágoras. Entonces decía que los neoplatónicos eran este grupo de filósofos que estudiaban las enseñanzas de Platón, de Pitágoras, pero también les interesaban las enseñanzas de otras tradiciones. Y de hecho, Blavatsky dice que la sociedad teosófica es una continuación de lo que los neoplatónicos hacían.
Entonces, el título de la charla era sobre el ser no descendido, porque Plotino dice esto en uno de sus escritos: si me permiten expresar con más claridad mis convicciones en contra de las opiniones de otros, ni siquiera nuestra propia alma se sumerge en su totalidad en el cuerpo, sino que siempre hay una parte de ella en el mundo inteligible. Entonces él está diciendo aquí, yo sé que lo que voy a decir ahora está en contra de las opiniones de la mayoría de la gente en esta tradición, pero él dice, hay una parte de nuestra alma que no desciende en el cuerpo, que permanece siempre por fuera, por así decirlo, en el mundo inteligible. En la filosofía platónica y neoplatónica, el mundo inteligible es lo que en la teosofía llamamos la mente superior, el plano mental superior. Es el mundo donde están las ideas eternas no solamente como ideas, sino como el molde de lo que se manifiesta en el plano físico. Es como el arquetipo, es como el ideal, que es la raíz de toda manifestación en el plano físico. Entonces, esta idea que él está postulando aquí, en realidad fue desarrollada mucho en la tradición teosófica desde la fundación de la Sociedad Teosófica. Hubo otros filósofos que también sugirieron algo parecido, como Plutarco. Plutarco también decía que el alma tenía distintas partes y que entraba en distintas partes del cuerpo. Había una parte del alma que era la fuente de los deseos y de las emociones y se anclaba en la parte del sistema digestivo, digamos, etcétera, pero que la parte racional del alma estaba en la cabeza y la parte más elevada de esa parte racional estaba por fuera del ser humano. Esto no se debería tomar en términos espaciales, es algo más metafórico en cierto sentido, aunque tiene algunos fundamentos esotéricos, porque en la parte superior de la cabeza hay un centro importante que es el que se mantiene en comunicación con el alma. Blavatsky habla de esto en sus instrucciones esotéricas. Pero de todos modos, en la visión teosófica eh, tenemos distintas dimensiones y el alma, el cuerpo físico nuestro está dentro de la esfera de acción del alma, digamos. Entonces, en realidad uno no es que puede posicionar el alma en alguna parte del cuerpo, no. Pero la idea de que el alma no está dentro del cuerpo es importante por las razones que vamos a ver a continuación. Entonces, esta idea que Plotino, digamos, tímidamente propone, como decía, fue desarrollada en la literatura teosófica en detalle. Y el alma, esta parte del alma que no está en el cuerpo, es lo que le llamamos en la tradición teosófica el ego superior. La palabra ego hoy se utiliza en general en términos psicológicos, cuando Freud propone su modelo de la mente, de la psiquis, él habla del ego como uno de esos componentes, y en general se toma en la espiritualidad, digamos, se toma al ego como algo que es un obstáculo, que uno debe superar, etcétera. Pero ese ego es lo que en la teosofía llamamos el ego inferior. Existe también lo que llamamos el ego superior. Ahora, la palabra ego viene del griego, que significa simplemente yo. Entonces, lo que estamos diciendo es que hay un yo inferior y un yo superior. Cuando la literatura o cuando los teósofos al comienzo de la sociedad teosófica usaron la palabra ego, la psicología moderna todavía no se había desarrollado. Esto fue antes de Freud, etc. Entonces, cuando hablamos del ego superior, no lo conecten con la idea común del ego,
Eso sería el ego inferior o el ego personal. Este ego superior es un sentido de yoidad espiritual, un sentido de yoidad que tiene todas las cualidades de las virtudes que típicamente se mencionan en la espiritualidad. Un sentido de unidad, de amor, de paz, armonía, etcétera, como vamos a ver. Entonces, vamos a explorar un poco qué es este ego superior, qué es lo que le podemos llamar el alma humana, el alma que reencarna. Comencemos, voy a presentar citas de distintos autores teosóficos. Comencemos con Blavatsky, que fue una de las fundadoras de la Sociedad Teosófica. Y en estas citas ella describe que este ego superior, el alma humana, digamos, es la verdadera individualidad o el hombre divino. Por supuesto, cuando ella dice hombre, no se refiere al hombre o mujer. Esto fue escrito a fines del siglo XIX. En esa época lo usaban para denominar al ser humano en general. Así que cuando leemos estas citas, interprétenlo en esa forma. Entonces, esta alma no descendida, como le diría Plotino, es la verdadera individualidad o el hombre divino. Es ese ego, ese cuerpo causal que se proyecta sobre cada personalidad. Esta idea de cuerpo causal es también importante tenerla en cuenta. La idea es que el alma tiene su propio cuerpo. Plotino decía, el cuerpo del alma es una esfera perfecta. Si saben algo de platonismo, sabrán que en la tradición platónica, esferas, círculos representan lo divino y todo lo que sea propiamente divino tiene que ser esférico, digamos. Eh, y bueno, en la literatura teosófica existe esa idea también, que el cuerpo del alma, como vamos a ver, es una esfera de un cuerpo que es, por supuesto, un cuerpo espiritual, no es un cuerpo material. Pero ella dice que esta alma no descendida es nuestra verdadera individualidad, la parte divina en nosotros, que está dentro de este cuerpo espiritual que es el cuerpo causal y que se proyecta sobre cada personalidad. La personalidad significa nuestra persona, nuestras ideas, nuestras emociones, nuestro cuerpo, nuestra historia, nuestras influencias. Esa es la parte personal nuestra. Y este ser no descendido, esta alma reencarnante, digamos, es nuestra verdadera individualidad, porque como todos sabemos, el cuerpo eventualmente muere. Después, en los procesos que suceden después de la muerte, eh, pasamos por ciertos procesos donde dejamos de lado las emociones, después dejamos de lado los pensamientos, la mente, y si hemos sido más o menos espirituales en nuestra vida, podemos incluso pasar un tiempo en nuestra verdadera naturaleza como un alma. Y ella continúa, este ego es tan inmensamente superior al hombre físico que no puede entrar en relación directa con la personalidad, excepto a través de su reflejo, la mente inferior. Ven aquí que dice que y cuando hablamos, en este momento estamos hablando de nuestra alma como si fuera algo distinto de nosotros. Esto es parte de la limitación del lenguaje. Pero tenemos que tener cuidado de no caer en ese error. En general pensamos que nuestro cuerpo o nuestra personalidad es lo real y el alma es algo que nosotros tenemos, cuando la realidad es lo opuesto. Lo que realmente somos, está diciendo acá Blavatsky, nuestra verdadera individualidad es esta alma. Somos un alma. Nosotros esencialmente no somos seres materiales, no tenemos ni siquiera emociones o pensamientos. Ya vamos a ver qué tipo de conciencia tenemos como almas. Pero como tenemos que crecer y evolucionar, esto es todo
otro importante tema que no podemos explorar esta noche, pero por razones evolutivas, es como que tenemos que tomar prestado de la naturaleza materiales que nos permitan experimentar el mundo físico, el mundo emocional y el mundo mental. Pero estos materiales no son parte de nuestra esencia. Es algo que los tomamos cuando encarnamos, experimentamos estos planos por un tiempo limitado y después los dejamos de lado y volvemos a nuestra propia naturaleza, donde pasamos mucho más tiempo del que pasamos encarnados. Entonces, dice Blavatsky que nosotros como almas somos tan inmensamente superiores a nuestras personalidades. Piensen en eso. En general, cuando ustedes piensan en ustedes mismos, se identifican con sus personalidades. Ustedes se creen que son sus cuerpos, todos nosotros, ¿no? Pero quiero tener este lenguaje más directo. Ustedes se creen que son sus cuerpos, sus emociones, su mente. Cuando piensan en ustedes, piensan en sus capacidades personales, en sus debilidades personales, en sus limitaciones. Bueno, eso no es lo que son. Acá lo que Blavatsky está diciendo, lo que ustedes realmente son, es inmensamente superior a eso que conocen de ustedes mismos. Ustedes no son esta limitación. Ustedes no son esta expresión, como vamos a ver, tan pequeña de su verdadera naturaleza. Ustedes son inmensamente superiores a esto. Esto es importante tenerlo en cuenta y comprenderlo bien. Vamos a seguir desarrollándolo. Entonces ella dice, como nosotros somos inmensamente superior al cuerpo, a las emociones al cuerpo y a las emociones, digamos, tenemos que enviar un reflejo de nuestra naturaleza, que es lo que se convierte en la mente. Evolucionar desde el punto de vista evolutivo, la ciencia dice que los seres humanos somos animales, pertenecemos al reino animal. Y como sabemos, los animales tienen un cuerpo físico y tienen digamos, una naturaleza emocional. Sienten placer, sienten dolor, sienten deseo, sienten ira o agresión, etcétera. Por supuesto, la mayoría de los animales están alineados con la naturaleza y todos estos sentimientos están acordes a lo que se necesita en el presente. Pero cuando nosotros como almas encarnamos en estos cuerpos con emociones, digamos, con pasiones que heredamos del reino animal, no podemos encarnar completamente. Esto es lo que está diciendo, no podemos entrar en el cuerpo. Todo este lenguaje es alegórico, pero para que se entienda la idea, no podemos entrar en el cuerpo porque el cuerpo y las emociones son algo demasiado limitado para lo que realmente somos. Entonces enviamos como una sombra, como un reflejo. Ahora vamos a ver otras descripciones. Y ese reflejo de nosotros es lo que se convierte en la mente humana que guía al cuerpo y a las emociones. Entonces, volviendo a las citas, ella dice manas, que es una palabra sánscrita para denominar lo que podríamos llamar la mente espiritual que tenemos como almas. Entonces, en este caso podemos tomar manas como un sinónimo de el ego superior, del alma. Ella dice, manas es, por así decirlo, una esfera de luz pura y divina. ¿Ven? Aquí está hablando de ese cuerpo causal que es una esfera, como decía Plotino. Entonces, cuando lean esto, piensen que esto está describiendo lo que ustedes son verdaderamente. Ustedes son su cuerpo espiritual, es una esfera de luz pura y divina, una unidad de una esfera superior en la que no hay diferenciación. Al nivel de las almas, digamos, el alma es una manifestación de planos superiores de unidad. Ahora, al descender a un plano de diferenciación, el alma emana un rayo
o este ego emana un rayo que es él mismo, que solo puede manifestarse a través de la personalidad ya diferenciada. Este rayo es el manas inferior o la mente inferior, lo que llamamos la mente común, no la mente espiritual del alma, mientras que la esfera de luz divina es un Kumara en su propio plano. Kumara es un ser celestial, es un ángel, digamos. Entonces ella dice, nosotros como alma somos un ángel en los mundos espirituales. Y de hecho en la doctrina secreta ella dice que nosotros somos parte de una jerarquía de seres celestiales que por razones evolutivas tenemos que experimentar el plano físico. Entonces, por esa razón encarnamos, y ella dice, nosotros somos los ángeles caídos. No caídos por razón de un pecado, sino caídos a la materia porque necesitamos esto evolutivamente hablando. Por eso ella dice que esta esfera de luz divina es un kumara, un ser espiritual en su propio plano, es el ego superior o manas superior, el manas propiamente dicho. Entonces ven, aquí lo que ella está diciendo es, somos este ser espiritual y cuando tenemos que encarnar, emitimos un rayo de nuestra naturaleza para animar a la personalidad. Solo un rayo entra en el cuerpo. Entonces esto es más o menos lo que Plotino estaba diciendo. Hay toda una parte de nosotros mismos que permanece no descendida, que permanece en los planos espirituales. De nuevo, esta idea de ascender, descender es alegórica. Nosotros como ser espiritual estamos interpenetrando el cuerpo físico. Pero la mayoría de nuestra conciencia, como vamos a ver, este rayo es algo muy pequeño. La mayoría de nuestra conciencia permanece espiritual, permanece como esta alma más allá del cuerpo, más allá del plano físico. Veamos esta otra cita. Tomando al ego por el momento como el hombre real, recuerden que Blavatsky decía es nuestra verdadera individualidad. En realidad, en última instancia somos la totalidad, pero cuando hablamos de nuestra existencia como un individuo, es el alma, esa individualidad es el alma. Por eso acá la cita dice, tomando al ego por el momento, supongamos que el alma es lo real en nosotros. Hay una realidad más trascendente que es que somos la totalidad, ¿no? Pero vamos a fijarnos acá que relativamente hablando, en comparación con la personalidad, el alma es lo que realmente somos. Entonces, tomando al ego por el momento como el hombre real y observándolo en su propio plano, en los planos espirituales, lo vemos como un ser realmente glorioso. De nuevo, esta es una descripción de la verdadera naturaleza de cada uno de ustedes. Lo vemos como un ser realmente glorioso. La única manera en que aquí abajo, en el plano físico, podemos formar una concepción de lo que realmente es pensar en él como un espléndido ángel. ¿Ven? Esto es similar a lo que decía Blavatsky. Pero la expresión de este hermoso ser que somos, la expresión en el plano físico puede estar muy por debajo de todo esto. De hecho, debe ser así. Primero porque esta expresión en el plano físico es solo un pequeño fragmento de lo que realmente somos. Y segundo, porque está tan irremediablemente limitado por sus condiciones. Este rayo que encarna en nosotros, no es la expresión correcta, este rayo que nosotros enviamos al cuerpo es una muy pequeña parte de nosotros mismos y está terriblemente limitado por las limitaciones físicas, emocionales y mentales. Acá hay un ejemplo. Supongamos que una persona pone su dedo en un agujero en la pared o en un pequeño tubo de hierro, de manera que no puede ni siquiera doblarlo. ¿Cuánto de sí mismo, cuánto de esta persona podría expresarse a través de ese dedo en esa condición? Algo parecido a esto es el destino de ese fragmento, de ese rayo del ego que se introduce en el cuerpo denso. Es un fragmento tan pequeño que no puede representar
el todo de lo que somos como almas. Está tan restringido y encerrado que no puede ni siquiera expresar lo que es. La imagen es tosca, el ejemplo es tosco, pero puede dar una idea de la relación de la personalidad con el ego. ¿Ven lo que está diciendo? Imagínense que cuánto pueden expresar de ustedes mismos con su dedo en un agujerito en la pared. Obviamente muy poco. La experiencia del dedo en esa condición es una experiencia extremadamente limitada de lo que ustedes son como persona, ¿no? Bueno, él está diciendo, eso es lo que pasa, nos pasa a nosotros como almas cuando nos tratamos de expresar a través del cuerpo físico. Él dice, incluso si pudiéramos encarnarnos, esta es una cita de Leadbeater. Entonces, él dice, incluso si pudiéramos encarnar en 1000 personalidades al mismo tiempo, en 1000 cuerpos al mismo tiempo, ni siquiera así podríamos expresar todo lo que somos, porque es una cuestión de dimensiones, él dice. Es como la diferencia entre cuadrados, que son figuras planas en el papel, y un cubo, que es un cuerpo de 3 dimensiones. El cuadrado es de 2 dimensiones. Uno puede dibujar en el papel 1000 cuadrados y los cuadrados van a estar chatos en el papel y no pueden representar lo que es un cubo como un cuerpo. Es imposible representarlo. Por supuesto, en el papel podemos dibujar una perspectiva que nos da la impresión de que es un cubo, un cuerpo, pero en realidad no lo es simplemente una forma de representarlo en el papel, ¿no? Entonces la idea es que lo que verdaderamente somos no se puede expresar en el plano físico. En otro lado de sus escritos, él dice, todo lo que uno puede aspirar en el plano físico es a que no exista nada en esta expresión, en la expresión de este rayo, que no exista nada que está en desarmonía con nuestra verdadera naturaleza. ¿Se entiende? No podemos esperar que toda nuestra naturaleza como alma se exprese a través del cuerpo físico. Ni siquiera los seres iluminados pueden hacer eso, porque la restricción es intrínseca en que estamos expresándonos en menos dimensiones, digamos. Lo que sí podemos hacer es que lo poco que se exprese esté en consonancia con nuestra verdadera naturaleza, que esté a tono, digamos. Y ya vamos a ver cuáles son las características de nuestra verdadera naturaleza. Entonces, esto es más o menos, basados en esto, Leadbeater dice, la tarea que tenemos, la mayoría de nosotros en este momento, es la de darnos cuenta de que el ego es el verdadero hombre. O en otras palabras, nuestra tarea es el darnos cuenta que somos esta alma, para que podamos dejarlo actuar, dejar al alma actuar, en lugar de este falso yo personal con el que nos identificamos tan prontamente. En la tradición teosófica, en este proceso de descubrir nuestra verdadera naturaleza, están estas dos etapas. La primera etapa es la de descubrir que somos este ego superior, esta alma. Una vez que alcanzamos esa realización, esa iluminación, digamos, tenemos un objetivo más profundo y que es el descubrir no solo que somos esa alma, sino que en esencia somos la totalidad y que nuestra individualidad como un alma individual también es algo que es temporario. Pero en la tradición teosófica la idea es que uno no puede saltar de considerarse esta personalidad a darse cuenta que uno es la totalidad. Primero uno tiene que darse cuenta, y cuando decimos darse cuenta o realizar, estamos hablando de experimentar nuestra naturaleza como el alma, como el ego superior. Entonces, vamos a ver un poco, les voy a dar otra cita de Plotino donde él habla de esta experiencia y vamos a explorar las características de esta conciencia causal. ¿Se acuerdan que el cuerpo este del alma se le llama cuerpo causal? Así que estos todos son sinónimos.
conciencia causal es la conciencia del alma, la conciencia del ego superior. Plotino dice, a menudo despierto de mi cuerpo a mi verdadero ser, como que en el cuerpo él está dormido y se despierta su verdadero ser. Y disfruto de una visión de maravillosa belleza. Es entonces que soy parte de un reino más noble, viviendo una vida de perfecta actividad unido con lo divino. Esta cita es mucho más larga, le estoy poniendo la esencia acá, pero básicamente él dice, cuando mi conciencia puede ascender al nous. Nous es una palabra griega que él usaba, o la tradición platónica y neoplatónica usa, para lo que en la teosofía le llamamos el ego superior, la mente superior. Entonces él dice, cuando puedo transferir mi conciencia al nous, eh, experimento mi verdadero ser, este ser espiritual unido con lo divino, que es perfecto, y que, bueno, es algo maravilloso, de maravillosa belleza. Y él escribe, y después en algún momento empiezo a descender al cuerpo de nuevo, desciendo a la mente, empiezo a descender a los pensamientos y eventualmente al cuerpo, y me pregunto, ¿cómo descendí? ¿Por qué descendí de nuevo al cuerpo? Si esta es mi verdadera naturaleza, si esta naturaleza es tan extraordinaria, ¿por qué desciendo de nuevo al cuerpo y no me quedo directamente ahí? No lo contesta, digamos, esto es algo que se pregunta a sí mismo, ¿no? Pero bueno, esto es a lo que nos referimos con realizar nuestra naturaleza superior o el alma no descendida, la parte no descendida de nuestra naturaleza. Entonces veamos un poco cómo una descripción de ese tipo, cuál es nuestra conciencia cuando estamos en nuestra verdadera naturaleza. Blavatsky dice, el ego superior es una parte de la esencia de la mente universal. La mente universal es la mente divina, la mente de Dios, digamos. Por supuesto, en la tradición teosófica no hablamos de Dios como una entidad separada del cosmos, sino que esta inteligencia divina que está detrás de todos, este logos, de nuevo, logos es una palabra que usaron los filósofos griegos para esta mente universal. Entonces, nuestro ego superior es parte de esa mente universal. Somos como una burbuja en la mente universal, somos como una manifestación, un rayo de la mente universal. Y por esta razón, Blavatsky dice, es incondicionalmente omnisciente en su propio plano. Omnisciente significa que uno lo sabe todo. Ahora, Blavatsky, cuando ella explica un poco más esta omnisciencia, ella dice, en el plano del alma, en estos planos espirituales, no es necesariamente que uno sabe todo, sino que cualquier cosa que uno percibe la realidad de eso. En los planos inferiores estamos constantemente, eh, digamos, en un tipo de ilusión. Nos creemos que somos separados porque nuestro cuerpo es separado, no entendemos qué es la vida, no entendemos por qué las cosas nos suceden, estamos sumamente limitados. Pero como alma, tenemos un entendimiento completo de cualquier cosa que percibimos. Como somos un alma en evolución, todavía no podemos percibir la totalidad. Hay muchas cosas que no conocemos, pero lo que conocemos lo conocemos perfectamente. Entonces, esto es porque somos parte de la mente universal. Entonces ella dice, somos incondicionalmente omniscientes en nuestro propio plano como alma, pero solo potencialmente omniscientes en nuestra esfera terrenal. En nuestra esfera terrenal tenemos la posibilidad latente de esta sabiduría divina, pero no la tenemos desarrollada. Esto es parte de lo que tenemos que hacer durante nuestro viaje evolutivo. Y la razón, ella dice, ya que nuestra alma tiene que actuar únicamente a través de su otro yo, su alter ego,
el yo personal. Como ella decía, a través de este pequeño rayo que se envía al cuerpo. A nivel de qué tipo de comprensión, estamos diciendo que podemos conocer las cosas en su verdadera naturaleza, entonces uno puede pensar que tenemos pensamientos a nivel del alma. Pero Blavatsky dice, el verdadero ego no piensa como lo hace su personalidad evanescente y temporal. En los pensamientos del verdadero hombre o la individualidad inmortal, las imágenes y visiones del pasado y del futuro son como el presente. Primero, no tenemos limitación de tiempo como tenemos aquí. El pasado está presente en nuestra conciencia y el futuro que ya está creado, la parte del futuro que ya ha sido creada, esto tiene que ver con cómo funciona la ley de karma, etcétera, pero el futuro que ya ha sido creado por nuestras acciones pasadas también es clarísimo para nosotros como almas. Entendemos nuestro pasado, entendemos nuestro presente, entendemos nuestro futuro y los tres están siempre presentes en el ahora. Y después ella continúa, ni son sus pensamientos, los pensamientos de las almas, como los nuestros, imágenes subjetivas en nuestra cerebración, en nuestro cerebro, sino actos y hechos vivos, realidades presentes. Como el alma está en lo que en la teosofía llamamos el plano mental superior, existe cualquier cosa que uno visualiza como alma, es una acción. Entonces no hay pensamientos con palabras, pensamientos de enganchar palabras, generar conceptos, de lógica. Todo eso es una sombra de nuestra verdadera inteligencia como almas. Como almas comprendemos directamente la realidad de lo que percibimos y cualquier expresión que tenemos como almas se manifiesta en el plano mental superior, como realidades, digamos. De nuevo, no podemos ir en mucho detalle en esto, pero se dice que las inspiraciones que recibimos como seres humanos son parte de esta actividad del alma, que el alma eh, genera estas imágenes, estas realidades en la mente superior, en la mente espiritual del alma, y que a veces el cerebro las capta y las transforma en pensamiento o en creatividad o en arte o en lo que sea. Y después ella dice, el ego espiritual, de nuevo, nuestra naturaleza superior no refleja estados de conciencia variables. Es independiente de toda sensación y experiencia. No piensa, sino que sabe, por un proceso intuitivo difícilmente concebible por el hombre promedio. Este es un estado de conciencia que es muy difícil de imaginar, eh, pero cuando ella dice que nuestra conciencia espiritual no refleja los estados de conciencia variables, significa que es en nuestra naturaleza espiritual donde hay paz permanente. No importa lo que le pase a la personalidad, si la personalidad está alegre o triste, con ira o con amor, o cualquiera de los cambios de conciencia que se experimentan a través del cuerpo, no afectan el estado de conciencia del alma. A nivel del alma, ahora vamos a ver otras descripciones sobre esto, al nivel del alma hay un estado permanente, un estado espiritual permanente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no somos conscientes de ese aspecto en nosotros, de nuestra verdadera naturaleza, nos vemos afectados por lo que le pasa al cuerpo, a las emociones y a la mente. Entonces, si pasa algo que es lindo para el cuerpo, para las emociones o para la mente, estamos contentos. Si pasa algo que la mente interpreta como malo para la mente, emociones o el cuerpo, estamos tristes. Y así vamos de un estado al otro. Pero a medida que empezamos a tener una percepción de nuestra verdadera naturaleza, empezamos a tener acceso a un estado interno que es estable y que aunque la personalidad
pueda todavía experimentar felicidad y dolor, esto y lo otro, uno puede empezar a anclarse, a posicionarse en ese estado interno que permanece en paz a pesar de lo que le está pasando a la personalidad. En un ser iluminado, la conciencia de su verdadera naturaleza es tan clara que directamente eh, lo que le pasa a la personalidad es algo muy superficial. La persona está siempre estable en este estado de conciencia del alma, que ahora vamos a ver una descripción de esto. ¿Por qué es importante tener una descripción de esto? Porque una de las formas de empezar a tocar este aspecto de nosotros mismos, empezar a percibirlo, primero vagamente y a través de los años de práctica se va tornando más y más claro para nosotros. Pero una de las formas importantes de movernos en esta dirección es el de meditar, reflexionar, leer sobre nuestra verdadera naturaleza, sobre qué tipo de conciencia tenemos como almas. Entonces acá hay otra cita. La conciencia causal es una conciencia supramental, como decíamos, más allá del pensamiento, más allá de las emociones como las entendemos. Esto no quiere decir, como vimos, que el alma no es inteligente porque no tiene pensamientos. Al contrario, tiene una inteligencia mucho más profunda, una inteligencia que es intrínseca al alma. El alma también está más allá de las emociones, pero esto no quiere decir que el alma sea fría, que no tenga un componente, digamos, no tenemos una palabra para eso, pero que no tenga un componente emocional. No existen estas emociones que van y vienen, pero el estado en que el alma está es un estado que aquí abajo lo describimos como amor, compasión, unidad, paz, armonía, etc. Entonces, nuestra verdadera naturaleza está más allá de las emociones y los pensamientos. Emociones y pensamientos son una sombra. Recuerden que hay solo un rayo, un pequeño rayo del alma expresándose en el cuerpo. Así que los pensamientos y las emociones son esta muy limitada expresión de nuestra verdadera conciencia como almas. Entonces, volvamos a la cita. La conciencia causal es una conciencia supramental. Es una existencia libre de pensamientos donde hay una percepción perpetua de la verdad. Recuerdan, Blavatsky decía esta omnisciencia. Una comprensión perfecta de todo lo que se percibe. Acá estamos describiendo lo que ustedes son verdaderamente. Ahora pueden que estén identificados con su cuerpo, sus emociones, su mente, pero esto va a ser abandonado y lo que va a quedar de ustedes es lo que ustedes verdaderamente son, que es el alma. Y aunque en este momento pueden estar tan identificados con su personalidad, todos lo estamos, ¿no? De creer esto es lo que yo soy, en una encarnación pasada nos identificamos del mismo modo con otra personalidad, que esa personalidad tal vez tenía el sexo opuesto al que tenemos ahora, había nacido en otro continente, tenía otras creencias, hablaba otro idioma, y en ese momento nos creíamos que nosotros éramos ese personaje. Ahora nos creemos que somos este personaje. En la próxima encarnación puede que nos creamos que somos el próximo personaje. La verdad es que no somos ninguno de estos. Estos personajes, les digo personajes porque es un poco así. En las distintas encarnaciones venimos e interpretamos un personaje en una historia. Y la idea de ese personaje es que aprendamos a través de ese personaje ciertas cosas. Pero el problema es que cuando interpretamos el personaje nos olvidamos de nuestra verdadera naturaleza. Es como un actor que está interpretando una persona que lo están persiguiendo porque robó algo y el actor se olvida de que él es un actor y que su verdadera vida está más allá de ese rol y se cree ahora que está siendo perseguido por la policía y que si lo agarran va a pasar su vida en la cárcel, etcétera. Imagínense el estado de conciencia del actor, cuál sería,
si de pronto se olvida quién es él y se cree todo lo que está pasando en la película, digamos? Bueno, eso es lo que nos pasa a nosotros. Eso no quiere decir que este personaje no sea importante, que las experiencias de esta vida no sean importantes. Hay una razón por la cual enviamos un rayo de nosotros mismos para obtener estas experiencias. Pero si nos olvidamos de nuestra verdadera naturaleza, este rol se convierte en algo que puede ser muy opresivo y producir todas las experiencias de dolor que conocemos aquí abajo. En cambio, si pudiéramos interpretar este rol, manteniendo en nuestra mente que somos un ser espiritual, eterno, unido con todo, etcétera, etcétera, pueden imaginar qué diferente experimentaríamos la vida, ¿no? Con qué diferencia. Entonces, volvamos a la cita. En el segundo párrafo dice, la conciencia causal reside en un estado de unidad, identidad de no distinción. Hay muy poco sentido del yo. Todavía hay un sentido del yo, como le decíamos, ese yo superior, pero es un yo que no es separado, que no es egoísta, que no es exclusivo. Es un yo que entiende la conexión con todo. Así que es un yo santificado, digamos. Existen aspectos más profundos de nuestra naturaleza, donde incluso ese sentido de yo se reemplaza por un sentido de ser la totalidad. Yo expliqué todo esto más en profundidad, la parte teórica detrás de esto, en el libro Evolución de la Conciencia Superior. Pero acá vamos a focalizarnos en el impacto práctico de por qué instructores espirituales han hablado de esto. Entonces, la tercera parte, párrafo de la cita dice, las limitaciones del espacio y el tiempo no pueden existir, no hay distancia, no hay movimiento de aquí para allá, no hay aparición ni desaparición, principio ni fin. Todo está aquí, todo es ahora. En los planos espirituales estamos en contacto constante con todas las almas con las que tenemos una relación de amor. No importa si el cuerpo de una persona está en Australia, el otro en Argentina, el otro en Estados Unidos. No hay geografía al nivel de los planos espirituales. No existe separación de espacio. Lo que hace que estemos juntos es afinidad, es amor. Entonces, como almas, estamos siempre experimentando una profunda unidad con todos los que amamos, todo y todos los que amamos. Sea que el cuerpo de una persona esté vivo o muerto, el alma permanece del mismo modo. Estamos siempre en contacto con el alma de las personas, independientemente de que esa alma esté encarnada o haya enviado este rayo a un cuerpo o no. Entonces, Jeffrey Hodgson, que es el autor de esta cita, continúa. En la conciencia causal no tienes forma. Eres un centro de radiación en un océano de hermosa luz infinita. Él se está focalizando en la conciencia. Tenemos este cuerpo causal que es esférico, pero en realidad este cuerpo no limita muy poco la conciencia. Entonces, como conciencia podemos estar en todas partes, o esa es la experiencia que tenemos. Y como conciencia somos simplemente un foco de luz. Él dice, no tenemos forma, somos un foco de luz. Al no tener un cuerpo que cuidar, mantener u operar, hay un enorme sentido de ligereza, de liviandad y de libertad. De nuevo, hay un cuerpo causal, y Hodgson habla muchas veces del cuerpo causal. Pero este cuerpo causal, como es un cuerpo espiritual, no es algo que tiene que mantener como el cuerpo físico, que cuidarlo. El cuerpo causal no puede ser herido, no se enferma, no necesita alimento, no duele. Entonces, en la experiencia nuestra como conciencia, es como que no tenemos un cuerpo, no tenemos las limitaciones del cuerpo, no tenemos que estar pensando en mantener ese cuerpo. Y por lo tanto hay este sentimiento de tremenda libertad, de ser livianos, de no ser densos, digamos.
Él continúa, no hay sentido de esfuerzo de ningún tipo, solo hay ser, solo existencia, que es eh, solo existencia, que es suficiente en sí misma. Con solo ser es suficiente. En los planos espirituales no tenemos que tratar de hacer cosas para estimularnos, para que estemos contentos, para que sintamos que algo vale la pena. El estado de conciencia que tenemos en los planos espirituales es uno de la belleza y de la sacralidad de ser, simplemente ser. La conciencia causal, él dice, siempre está en una relajada, intensidad relajada, alta energía, pero perfectamente tranquila. Hay un equilibrio ecuánime. Existe esta paz profunda, este equilibrio, pero no es una paz de algo que está muerto, algo donde no pasa nada. Es una paz profunda en medio de una energía y creatividad constante, pero es una energía que no produce excitación. Es una energía y una actividad que produce profunda paz y equilibrio. Está rodeada de una quietud dinámica y descansada, una completa tranquilidad más allá del dominio de los opuestos y que nunca puede ser perturbada. Hay una dicha no racional, no emocional, más allá de las emociones y de los pensamientos, una dicha intensa pero serena para la cual no hay palabras. Si se fijan en los escritos, Blavatsky habló un poco de la conciencia espiritual. Yo les mostré algunas citas y, como les decía, en el libro Evolución de la Conciencia Superior, traté de coleccionar todas las descripciones que ella hizo sobre la conciencia superior. Eh, pero después autores, después de Blavatsky, tuvieron como más tiempo porque Blavatsky tenía que sentar las bases de la filosofía teosófica. Ella fue el primer teósofo, digamos, transmitiendo estas ideas desde que se fundó la Sociedad Teosófica. Después los autores que siguieron se pudieron enfocar en describir en más detalle ciertas cosas. Entonces, bueno, encontramos bastante más sobre esto en Leadbeater y en Hodgson, Jeffrey Hodgson escribió un montón, escribió largamente sobre las características de nuestra conciencia causal. Entonces, como dice él en la próxima cita, él dice, medita, contempla, retira los pensamientos diariamente de este mundo externo y fantasioso de cosas cambiantes y fíjalos en las verdades eternas que residen dentro. Busca, encuentra, llega a conocer poco a poco esa luz divina, esa chispa que es el verdadero ser. Invócala hacia la mente y el cerebro. Responderá. Y poco a poco, si procedemos con paciencia, llegaremos a conocer nuestro verdadero hogar. Es decir, meditando, reflexionando, leyendo, estudiando, discutiendo en el sentido de compartiendo ideas con otros sobre nuestra naturaleza, nuestra verdadera naturaleza, es el modo en que empezamos a tener la posibilidad de experimentarla en cierto grado. La experimentación completa, en viva conciencia, es algo que puede llevar probablemente para la mayoría de nosotros más de una encarnación. O tal vez no, no sabemos en dónde estamos. Pero más allá de eso, eh, en el proceso vamos acercándonos cada vez más y cada acercamiento hace que uno retenga, incluso inconscientemente, que uno retenga un sentido de lo que en realidad somos, que eso nos sostiene en la vida donde tenemos que enfrentarnos a tantas circunstancias. Las personas que tienen una profunda paz interior, una paz que es verdadera, la tienen porque están en contacto en cierta medida con su verdadera naturaleza. No es el resultado de meramente conocimientos, no es el resultado de nada externo. Esa verdadera paz interior es el resultado de estar en contacto con nuestra naturaleza interna.
por supuesto, conocimiento, en meditación, actos de servicio donde tratamos de focalizarnos en el todo y no solamente en las necesidades de la personalidad. Todas estas cosas ayudan a que descubramos poco a poco nuestra naturaleza divina. Y para terminar, les quería dar un ejemplo de cómo Blavatsky propone que trabajemos para comprender nuestra naturaleza superior. Hay un diagrama de meditación que ella le dio a un estudiante de ella, que es mucho más que un diagrama de meditación. No es solamente meditación, involucra meditación, pero es también una forma de vida. Y uno puede trabajar con esto en el modo en que les voy a mostrar, que es un poco distinto de cómo por ahí en general se lo trabaja, porque esta forma de trabajarlo nos ayuda a focalizarnos en descubrir nuestra naturaleza divina. El diagrama empieza con un ejercicio de meditación. Ella dice, primero concibe la unidad mediante la expansión en el espacio y la infinitud en el tiempo. Cuando meditamos en estar en todo el espacio y el tiempo, un poco empezamos a enseñarle al cerebro incluso a tratar de romper ese hábito que tenemos de identificarnos con lo limitado. Entonces, en este tipo de meditaciones empezamos a cambiar la configuración del cerebro para que pueda empezar a concebir, a percibir que en realidad existimos más allá del espacio y el tiempo. Y después ella dice, y luego medita lógica y consistentemente sobre esto en referencia a los estados de conciencia que atravesamos en la vida. ¿Cómo enfrentan las cosas de su vida? ¿Cómo enfrentarían si ustedes saben que son eternos, que existen en todo el espacio, que no hay separación, que no hay en su verdadera naturaleza no existe un sentido de estar aislado, de estar solo, no existe conflicto, etcétera, etcétera? Pero después lo que es interesante en conexión con este tema que les estoy proponiendo, ella propone en este diagrama ciertas adquisiciones, le llama, ciertas cosas que tenemos que tratar de adquirir en nuestra conciencia y ciertas deprivaciones, ciertas cosas que tenemos que soltar, que tenemos que dejar de lado en nuestra conciencia. Entonces hay 3 adquisiciones y después 5 deprivaciones. Ahora, yo les voy a presentar acá porque si uno ve, las adquisiciones están describiendo nuestra conciencia como un ser espiritual, como el alma no descendida. Y las deprivaciones están describiendo nuestra conciencia errónea cuando creemos que somos solo el cuerpo. Entonces uno las puede poner una al lado de la otra para ver qué es lo que tiene que estimular en uno y qué es lo que tiene que dejar de lado. Entonces la primera, ella dice, el estado normal de nuestra conciencia durante el día debe ser moldeado por, y la primera adquisición es presencia perpetua en la imaginación en todo espacio y tiempo. Es un esfuerzo, como estaba diciendo al principio, de mantener la idea de que sí, nuestro cuerpo está aquí, nuestra mente está ahora, el sentido de tiempo, del presente viene de la mente. Entonces nuestra mente y cuerpos están aquí ahora, pero nuestra verdadera naturaleza está más allá de eso. Eso es algo que uno puede tratar de incorporarlo en el día. Y después la deprivación, que está conectada con esto, ella dice rechazo constante a pensar en la realidad de separaciones y encuentros, asociación con lugares, tiempos y formas. ¿Por qué? Porque lo que se puede separar, ir y venir, es el cuerpo. Lo que está asociado a un lugar y no a otro es el cuerpo, a tiempos y a formas, etc. Entonces ella está tratando de decir, practiquen el enfatizar más en cómo ven el mundo, el aspecto espiritual de ustedes, que está más allá del tiempo y el espacio, y traten de desenfatizar
la percepción que viene del cuerpo, que está limitado al espacio. Entonces, esta es una de las características que vimos en descripciones de la conciencia superior. Después hay otra. Ella dice, el estado normal de nuestra conciencia debe ser moldeado por la segunda adquisición, intento continuo de una actitud mental hacia todas las cosas existentes que no es ni amor, ni odio, ni indiferencia. Cuando ella dice amor y odio, no se está refiriendo al amor verdadero espiritual, está diciendo como lo que me gusta y lo que no me gusta, de cosas que nos atraen y cosas que nos repelen. Entonces, ella dice, uno debería siempre tratar de mantener una actitud mental que no es de esto me gusta o esta persona me gusta, entonces yo le voy a hacer favores, esta persona no me gusta, entonces le voy a serruchar el piso para que la persona que me gusta pueda estar en ese lugar, por ejemplo. Muchas veces actuamos basados en lo que nos gusta o no nos gusta. Entonces ella dice, traten de relacionarse con todo sin estar influenciados por sus gustos y disgustos, o por la indiferencia, porque es muy fácil tornarse indiferente, es decir, nada me gusta, nada me disgusta, porque uno está como muerto internamente, está indiferente. Ella dice, no, eso tampoco es. Lo que queda cuando uno se relaciona con alguien sin estar condicionado por gustos, disgustos, sino para decir lo opuesto, o indiferencia, es simplemente una atención presente de ahí. Estoy atento al presente y objetivamente me relaciono con el presente. Ella continúa, por supuesto, en la actividad externa uno tiene que ser diferente a las distintas personas. Uno no puede tratar a un niño como uno trata al adulto. Entonces, externamente tiene que relacionarse distinto. Ella dice, porque en cada una de las manifestaciones de las personas la capacidad cambia, pero mentalmente uno debe ser igual a todas las personas. Y después, la contraparte es un rechazo constante a pensar en la realidad de la distinción entre amigo y enemigo. Y la última, la tercera adquisición, ella dice, la percepción en todos los seres encarnados de la limitación solamente. Lo que estamos diciendo, cuando uno entiende que las personas con las que nos relacionamos son una expresión muy limitada de su verdadera naturaleza, que la verdadera naturaleza es un ser celestial, incluso el asesino, el alma del asesino es un ser celestial. La diferencia es que esa alma no tiene control sobre la personalidad. Entonces, cuando uno se relaciona entendiendo que todo lo que nos relacionamos en el plano físico es limitado, uno deja de tener falsas expectativas, uno deja de juzgar a las personas, uno deja de exigirle a las personas cosas que no son apropiadas exigirles, etc. Y con esto, el rechazo constante a pensar en la realidad de posesiones, de la personalidad, de sensaciones. De nuevo, la idea de que todo esto, posesiones, la personalidad, las sensaciones, es todo parte de la limitación del mundo. Entonces, cuando uno trata de hacer este tipo de ejercicios, no es que uno se vuelve indiferente, que el mundo le deja de interesar, ni nada de eso, sino que uno empieza a valorarlo desde un punto de vista completamente distinto y empieza a experimentar la vida desde una perspectiva que nos permite transitarla con mucha más comprensión, con mucha más paz y armonía y con un sentido de valor, del valor intrínseco del mundo y del crecimiento que podemos obtener de esta experiencia. Así que bueno, esto es lo que quería proponerles. Ahora lo que podemos hacer, si ustedes tienen algunas preguntas o comentarios, podemos pasar a eso. Quería saber si todo lo explicado hasta ahora es tomado en cuenta en nuestro estado actual, o sea, el estado de vigilia. ¿Es así? Y yo no mantengo. Sí.
Sí, de hecho, en el diagrama de meditación, Blavatsky dice que que esta memoria básicamente nuestra verdadera naturaleza no cesa ni en el sueño ni en la vigilia. Entonces, esto es algo que se transmite a los otros estados de conciencia. Cuando estamos en otros estados de conciencia, por ejemplo, desde el punto de vista teosófico, el estado de vigilia es cuando estamos operando a través del cuerpo físico, que es cuando estamos más limitados. Cuando el cuerpo físico se duerme, estamos operando en el cuerpo astral, que es un cuerpo que no es espiritual, pero no es físico, está más allá del físico, y el cuerpo astral tiene muchas menos limitaciones que el cuerpo físico. Entonces, en el cuerpo astral, en realidad, en el cuerpo astral, si tenemos una tendencia espiritual, en el plano astral podemos experimentar mucho más cercamente, estamos mucho más cerca de nuestra verdadera naturaleza, y a veces puede que no podamos alcanzarla desde el plano físico, pero que podamos alcanzar esa percepción desde el plano astral. Uno puede, digamos, meditar en cualquier plano. Si uno tiene esa tendencia en uno va a tener la misma actitud en cualquier plano que esté consciente. Entonces, en general, el esfuerzo tiene que ser, tenemos que hacerlo en el plano físico porque es el plano más restringido. Y no hay dudas de que ese esfuerzo se va a replicar en los otros planos que podamos estar conscientes dependiendo de nuestro estado de evolución. Bueno, primero que nada, te agradezco la exposición y el tema, que no es fácil de explicar y ha sido muy claro. Mi consulta es esta, aprovecho que te técnico, por eso te hago esta consulta. Blavatsky en Antropogénesis, explicando la constitución del ser humano, habla de la corriente intelectual y el aporte, la conexión con los manasaputras, que son los que activan la mente del ser humano. Fuera de lo que Blavatsky nos dice de los manasaputras, que es de la evolución de Venus, ¿no es cierto? Fuera de eso, que es muy poco lo que dice, ¿vos encontraste información o algo, algún artículo que yo desconozco y que pueda dar más datos o algo más de los manasaputras? Esa es concretamente mi consulta. Sí. No tanto nueva información, sino un modo distinto de entenderlo. Porque la idea de los manasaputras y su relación con la humanidad y con el cuerpo físico es probablemente una de las partes más confusas de la doctrina secreta. Y el tema es que la palabra manasaputra no es específica. La palabra manasaputra significa como el hijo de la mente, básicamente. Un ser, una individualidad mental. Y hay manasaputras de todo tipo de evolución. Están los manasaputras de los adeptos, que, como decías al principio de la evolución, vinieron de otros sistemas, etc. Pero nuestro ego superior es un manasaputra. Cada uno de nosotros, cuando Blavatsky dice el manasaputra que encarna en la humanidad, ella llama humanidad al cuerpo físico, a ese cuerpo físico sin mente del comienzo de la evolución, ese cuerpo físico que heredamos de los animales. Y el manasaputra que encarna es nuestro ego superior, somos nosotros somos los manasaputras. Lo que pasa es que somos manasaputras en proceso de desarrollo. Entonces hay dos tipos de manasaputras. Están los manasaputras que ya están pasaron por la evolución humana y por lo tanto están ayudando a la evolución intelectual de la humanidad. Y están los manasaputras que encarnan en los cuerpos físicos que nuestro planeta produce, que están en proceso de evolución. Por eso en la estancia 24, en la Shloka 24,
se dice que algunos Manasaputras encarnaron y teníamos adeptos, otros Manasaputras encarnaron y tenemos la gente común, y otros Manasaputras no tenían solo una chispa, pudieron poner en los cuerpos, porque esos son almas nuevitas, digamos, almas que recién habían evolucionado. Entonces, por ahí, si lees el segundo tomo desde ese punto de vista, te puede dar alguna perspectiva, una perspectiva distinta. Yo creo después, uno puede estar equivocado siempre, pero habiendo estudiado esto muchas veces, esa perspectiva es la que me ayudó a clarificar qué es lo que está pasando ahí en lo que describe Blavatsky. Entonces, Pablo, fuera de lo que ella escribió en Antropogénesis, no te hiciste con ningún papel que hablara de esto un poco más. Sí, de Blavatsky ella habla un poco en las instrucciones esotéricas y bueno, en sus escritos en general, sobre todo los artículos después de que ella publica la Doctrina Secreta. Hay un par de artículos en donde ella menciona a los Manasaputras, pero nada que es necesariamente muy distinto de lo que está en la Doctrina Secreta. En autores posteriores, el tema de la antropogénesis se ve que es muy complejo. Los instructores de Blavatsky, los que llamamos los maestros de sabiduría, primero trataron de que estos dos teósofos, Mohini y Laura Holloway, escribieran un libro sobre antropogénesis, El hombre, fragmentos de una verdad olvidada, creo que es el título en español. Y los maestros dicen, no, hay muchos errores, no es porque los maestros no le dictan lo que tiene que escribir, los discípulos tienen que elevar su conciencia a un plano donde todo esto puede empezar a ser percibido y para que se pueda escribir. Si uno ve las cartas de los maestros a Laura Holloway, se ve muy bien todo esto. Que los maestros le dicen, seguí intentando, lo podés hacer, si te pones las pilas, básicamente le dice, podés hacerlo, pero bueno, el producto final no fue muy bueno. Después se escribe sobre antropogénesis con Blavatsky, y bueno, como creo que todos los que estudian la doctrina secreta, probablemente la mayoría de las personas experimentan que el segundo tomo tiene mucho más huecos o cosas que parecen contradictorias, es más confuso que el primero. Y después de Blavatsky está, por ejemplo, este libro de Bessa-Leadbeater, El hombre, cómo, hacia dónde va, bueno, un título así, donde ellos tratan de escribir de nuevo sobre antropogénesis. Hay teósofos que confían en Bessa-Leadbeater, otros que no tanto, eso es una decisión personal, pero tenemos 3 intentos de escribir sobre antropogénesis en los primeros años de la Sociedad Teosófica, y bueno, evidentemente no es algo muy sencillo de hacer. Entonces, si querés ver cómo otros teósofos trataron de escribir sobre esto, lee el libro de Mohini y Holloway, lee el libro de Bessa-Leadbeater, y tienen perspectivas interesantes que pueden ayudar a entender lo que Blavatsky, en mi experiencia, lo que Blavatsky está escribiendo en la Doctrina Secreta. Pero fuera de eso no hay mucho más. Sí. Gracias. En algún momento dijiste al inicio de la charla que el ego impregna la personalidad. Aquellos aspectos que a través de la mente superior impregnan a la personalidad, por ejemplo, las virtudes, lo más altruista que tenemos nosotros. Podemos pensar entonces que todos nuestros pensamientos, emociones más nobles provienen de esa fuente. Sí. Sí, esa es la idea. La idea en muchas filosofías se pregunta, ¿qué es el hombre? ¿Es originalmente bueno y después la sociedad, la educación lo pervierten? ¿O es lo contrario? Nacemos sin ninguna moralidad y la educación y la sociedad nos impone una moralidad. Y bueno, hay muchas escuelas filosóficas, psicológicas que se tiran para un lado o para el otro. En la literatura teosófica la idea es que tenemos las dos naturalezas en nosotros.
existe, cuando Blavatsky habla de la personalidad antes de que encarne el alma, como lo que estábamos hablando de los Manasaputras, la idea es que la personalidad es originalmente el cuerpo y el aspecto cámico, que le dice, el aspecto de los instintos biológicos, las pasiones de hambre, sed, de placer, de dolor, todo este tipo de cosas que los animales empiezan a desarrollar. Y eso es todo lo que estaba disponible para la humanidad al comienzo de la evolución. Cuando el alma encarna, trae dos cosas, porque en la doctrina secreta Blavatsky dice que la encarnación del alma intensifica el kama, intensifica la naturaleza pasional de nosotros, porque la mente ahora tiene la capacidad de extender el deseo, de, por ejemplo, como lo vemos incluso en niños, los niños están jugando, se pelean, a los 5 minutos se olvida y están jugando de nuevo. Pero a medida que la mente se desarrolla, puede sostener la memoria del enojo y desarrollar todo tipo de emociones negativas como el resentimiento, la venganza, etcétera, etcétera. Entonces, cuando el principio de la mente se une al aspecto pasional que heredamos del reino animal, se desarrollan todas estas emociones negativas que no existen en los animales, porque en los animales no está este principio de la mente que extiende esas emociones más allá del presente. Entonces, de la personalidad, lo que viene de la personalidad es todo este aspecto que podemos llamar negativo. Pero ese rayo que viene como mente inferior también trae la posibilidad de expresar parte de la naturaleza del ego superior, del alma. Entonces, al principio de la evolución es muy poco lo que se puede expresar del ego superior, pero a medida que vamos evolucionando, más y más del ego superior empieza a expresarse. Entonces, la idea es que cualquier pensamiento, acción, emoción que tiene que ver con lo espiritual viene de la naturaleza superior. Nada en la personalidad tiende a lo espiritual. No porque sea mala la personalidad, sino porque la personalidad, digamos, sacando la parte espiritual de la mente inferior, ¿no? La personalidad de por sí está interesada en la supervivencia del cuerpo y del yo separado. Entonces, el hecho de que estemos aquí, por ejemplo, asistiendo a esta charla, significa que el alma ya está siendo capaz de impresionar el cerebro, ¿viste? de guiar al cuerpo físico, porque ninguna aspiración espiritual puede venir de la personalidad. Ahora, acá hay un poco es algo sutil, porque, por ejemplo, la creencia religiosa, si la creencia religiosa está basada en el miedo, entonces esa actitud religiosa puede que venga a la personalidad, porque el miedo es parte de la personalidad. Pero si nuestra espiritualidad no viene del miedo, entonces esa espiritualidad viene de la mente superior. ¿Se entiende? Entonces, cualquier cosa que tiene que ver con miedo o con buscar un beneficio personal o con placer, dolor, con atracción y lo opuesto, todo eso es parte de la personalidad incrementada por la mente inferior. Pero toda virtud verdadera viene del alma. Y eso es importante saberlo, porque a veces uno piensa que el alma es algo, o el ser superior es algo que está muy allá, pero no, para nada. Cualquier cosa buena que hay en nosotros es un signo de la victoria del alma para expresarse en nuestra conciencia personal. Hola Pablo, buenas noches, gracias. Hola, ¿qué tal? Y hablaba de meditación, de Blavatsky, así como está presentado, que tengo la sensación como que se está trabajando simultáneamente con los dos niveles, ¿no? El nivel inferior de la persona y el ego. ¿Es así?
cómo se trabaja en el diagrama, esa es una pregunta, así va, y viene otra. Así, trabajándolo así, ¿hay una respuesta más efectiva de parte del ser superior cuando uno trabaja simultáneamente los dos niveles? En realidad no sabemos cómo Blavatsky esperaba que trabajemos con el diagrama, porque no hay explicación sobre el diagrama. Esto, al parecer, vino a través de una charla personal que ella tuvo con uno de sus estudiantes, E.T. Sturdy es el nombre, y él se quedó con eso privadamente para su propia práctica, y antes de morir se lo envió a Christmas Humphreys, que era un teósofo importante que publicó el Compendio de la Doctrina Secreta, y Humphreys lo publicó muchos años después de que Blavatsky haya muerto. Entonces no sabemos qué es lo que ella o cómo ella interpretaba que esto se podía trabajar. Lo cual es bueno porque uno tiene que experimentar y ver de qué modo le sirve. Hay muchas formas, uno tiene que ser creativo, muchas formas de trabajar sobre esto. Pero yo he encontrado que el principio ese, yo veo una correlación entre la primera y la segunda adquisiciones y privaciones, la segunda y la segunda, y después la tercera adquisición y las últimas tres de privaciones, yo veo que están conectadas. Y cuando uno medita, eso es muy, eso nos ayuda a hacer este tipo de meditación, porque uno puede decir, bueno, yo siento que estoy aquí, porque en este momento estoy operando a través del cuerpo físico y siento que estoy sentado aquí, en este punto y no en otro. Y obviamente mi cerebro está consciente de lo que sucede acá y no de lo que está sucediendo en la sala de al lado. Eso es verdad a nivel del cuerpo físico, pero esto es el resultado de una limitación que el cuerpo impone en mi verdadera conciencia. Entonces, teniendo esto en cuenta, puedo comenzar a tratar de percibir el hecho de que si no fuera por este cuerpo que me está limitando, en realidad yo estoy en todo el espacio y el tiempo, estoy más allá del espacio y del tiempo. Entonces uno puede empezar a hacer este tipo, por ejemplo, si uno medita en las cualidades de nuestra conciencia superior, uno puede decir, como ser inferior me puedo sentir separado, porque mi conciencia está limitada por el cuerpo y estoy separado de otras personas. Pero como ser espiritual, estoy en contacto con todas las personas que amo. Después, como ser inferior, como ser, como la personalidad, puede que, no sé, que sienta tristeza. Pero como como un ser espiritual, no puedo estar triste, porque como un alma estoy en un estado en donde estoy con todas las almas que amo. No tengo problemas de supervivencia, no tengo un cuerpo que pueda doler o que no, no tengo confusión. Entonces, obviamente, como un alma, no puedo estar triste. Si yo tuviera conciencia de lo que soy como alma, no habría lugar para la tristeza, por ejemplo. Entonces es como que uno puede ir meditando viendo estos contrastes. Hodgson hace mucho de estos contrastes en sus escritos. El yo inferior siente esto, siente oscuridad. Bueno, como alma no existe la oscuridad, ni física, digamos, ni objetivamente, porque es un plano de luz, ni mentalmente, porque todo lo que percibimos lo entendemos. Entonces, yo creo que este tipo de contraste es útil en nuestra meditación. Y si realmente entendemos, lo que uno tiene que hacer es realmente entender lo que significa ser un alma. Imagínense ustedes ahora que tienen un cuerpo que nunca va a morir. Tienen un cuerpo que no se puede enfermar. Tienen un cuerpo que nunca duele. Tienen un cuerpo que nunca tiene hambre o sed, que siempre está satisfecho. Tiene un cuerpo que no los separa o limita de otros, este cuerpo puede estar en cualquier lugar con cualquier persona.
Si ustedes tratan de imaginar cómo sería esa experiencia, bueno, esa es la experiencia en nuestro cuerpo causal, como un alma. Entonces uno se empieza a dar cuenta que en esa condición no puede haber nada excepto lo que se describe: armonía, paz, alegría, estabilidad, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que trabajando con el diagrama de meditación en ese modo es útil. Ella tomó 3 aspectos. Ustedes pueden hacer su propio diagrama. A veces en clases que he dado sobre el diagrama, le digo a los alumnos, ¿cómo se dice? Estudiantes, digamos, le digo, diagramen su propio diagrama de meditación. Piensen en algunas de las cualidades de su yo personal que son una fuente de problema, y piensen en la cualidad del alma que niega esos problemas, digamos, la cualidad del alma que si tuviéramos una experiencia de eso, resolvería el problema. Y mediten sobre eso, mediten sobre esa cualidad del alma. Lo que pasa es que cuando miro la parte inferior, veo ahí las cosas funcionando, pero cuando voy a pensar en lo superior, es intelectual. Sí, Hodgson siempre decía, y esto es algo que, digamos, en la poca medida en que lo he podido experimentar, yo acuerdo completamente. Uno empieza con algo intelectual, con imaginación, porque uno usa su imaginación, y la imaginación lleva a una experiencia real. Lo que comienza como algo intelectual y como una imaginación se va transformando con la práctica en una experiencia real. Entonces, uno empieza con esto porque a lo que nos referimos con que es algo intelectual es que no lo sentimos. Pero las emociones y los sentimientos tampoco son una estampa de lo que es verdadero. Muchas veces sentimos cosas que no tienen nada que ver con lo real. Entonces, el hecho de que no sintamos algo en lo que estamos pensando no significa que lo que estamos pensando no es verdadero. Ahora, a medida que vamos pensando en eso, esto es algo, por ejemplo, en un diálogo de Platón, él habla de un tipo de meditación como estas sobre el amor. Y él dice, contemplando el amor y la belleza, digamos. La escalera del amor, le dicen a veces, a esa parte del diálogo. Entonces, uno empieza contemplando, por ejemplo, la belleza en una persona física. Y después contempla la idea de que hay muchas personas físicas que son bellas. Entonces hay una belleza que está más allá de cualquier forma en particular. Después uno empieza a contemplar la belleza moral de una persona, que la persona puede no ser físicamente bella, pero podemos reconocer la belleza de la moralidad de una persona. Después uno sigue ascendiendo en la contemplación, hay ideas, entendimientos que son bellos. Estos conceptos que estamos hablando por ahí, tal vez a ustedes tienen este sentido. Esto es un concepto bellísimo, aunque sea un concepto, pero hay una belleza en esto. Entonces él dice, entonces contemplamos ahora la belleza de los conceptos. Y ascendiendo de este modo, llegamos en algún momento a la contemplación de la belleza en sí misma, del arquetipo de la belleza, él diría. Cuando podemos contemplar el arquetipo de la belleza, entonces es como que uno realiza, uno tiene una iluminación en conexión con la belleza, y uno deja de depender, él dice, de cualquier belleza externa. Uno no necesita estar atraído a nada externo porque uno está en contacto constante con la fuente de belleza. Entonces, este proceso de contemplación que puede ser meramente intelectual, si uno lo hace de un modo digamos, sincero, nos lleva eventualmente a elevar nuestra conciencia a la mente superior, y ahí es donde uno empieza a experimentar, no la totalidad en este caso del alma, de nuestra conciencia superior, pero uno empieza a sentir como realidad lo que al principio son solo ideas.
Por supuesto, hay otras líneas de meditación que son más devocionales y son basadas más en emociones. Eso también es una línea básica, válida. Pero yo diría, no te preocupes de que al principio sea intelectual. La imaginación lleva a la realización de lo que uno está meditando. Hola, buenas noches. Yo más que nada tenía una duda, cómo aunar, ¿no?, el estudio, la lectura, con la meditación. ¿Cómo hago que tenga que ver o en qué meditar? ¿Hay alguna meditación teosófica o guía, digamos, hay algún texto guía, alguna meditación específica que tenga que ver con el estudio, con algún libro en particular? O el diagrama de meditación es una meditación en sí o es un esquema para que uno arme una meditación propia, porque, claro, lo que dicen es estudio, meditación y servicio, pero cómo hacerlo de una manera integral que tenga todo que ver, digamos, que la meditación tenga que ver con lo que estoy leyendo. Bueno, hay muchos ejemplos de técnicas de meditación o de métodos propuestos en los libros teosóficos. No sé si todos están disponibles en español, pero muchas veces los pasamos por alto, porque no tienen el título técnica de meditación. Pero a veces uno, por ejemplo, no sé, ahora me acuerdo, Besant escribe, creo que es en la Sabiduría Antigua, no, o en un estudio en la conciencia. Entonces empieza a hablar básicamente de una meditación en donde uno empieza a reflexionar sobre cuál es nuestra naturaleza esencial en términos de qué es lo permanente y qué es lo impermanente en nosotros. Y ella describe en palabras un proceso que es el proceso meditativo que uno haría si uno trata de trabajar sobre esto. Después, por ejemplo, Hodgson tiene un método de meditación bien delineado como método en un librito que se llama Un yoga de luz, donde él da un método para desidentificarse del cuerpo físico, emocional, mental, identificarse con la conciencia superior. Pero básicamente, más allá de los métodos, la mejor forma de meditar es como vos estás diciendo, lo que uno está estudiando. El estudio, si se queda solo en estudio, es muy poco lo que aporta a nivel de realización. Ahora, sin el estudio es muy difícil el meditar. Si uno no sabe cuáles son las cualidades de la naturaleza superior, uno no puede meditar sobre eso. Entonces, sin el estudio es muy difícil meditar. Por supuesto, si hablamos de meditaciones de observar la respiración o cantar un mantra o cosas así, no se necesita estudio. Pero en la tradición teosófica estas meditaciones, aunque son buenas, no nos pueden llevar muy profundamente. Yo sé que los budistas, algunas escuelas budistas dicen el Buda se iluminó observando la respiración. Bueno, hay otras escuelas budistas que no concuerdan con eso. Pero en general la idea en la tradición teosófica es que técnicas mecánicas nos pueden llevar solo hasta cierto punto. Uno siempre tiene, todo esto es sobre el darse cuenta de la realidad de algo y por lo tanto uno tiene que aplicar su propia creatividad, inteligencia, etc. Entonces lo que uno tiene que hacer es simplemente empezar a meditar sobre lo que estudia. En el libro Introducción a la Doctrina Secreta, si seguramente lo tienen ahí en la librería, vayan y fíjense en la tercera parte del libro, tiene 3 partes. Al final doy varias meditaciones basados en los conceptos de la doctrina secreta, como una meditación guiada, pensá en esto, después en esto, considera esto, etcétera, que son simplemente ejemplos de, por ejemplo, cómo yo medito sobre esos conceptos. Y cuando los leen se van a dar cuenta que, digamos, no es nada del otro mundo, es simplemente el meditar sobre lo que uno estudia. Así que yo creo que es esencial que uno
considere mucho más profundamente lo que estudia en un libro, que uno, si encuentra una parte que es inspiradora o que uno siente que hay una verdad aquí, empezar a meditar sobre ello. Y al principio puede ser un poco, puede que uno no sepa cómo hacerlo, pero una vez que le agarra la mano es muy fácil meditar sobre cualquier concepto. Por eso las meditaciones que propongo en el libro es como para que la persona tenga un sentido de, oh, ok, se puede hacer de este modo. Así que, pero más allá de eso hay técnica de meditación. Está este librito de Clara Cod, La meditación, su práctica y sus resultados. Ese está traducido en español y ahí van a encontrar muchas técnicas, por ejemplo. Pero bueno, básicamente uno puede meditar sobre lo que estudia. Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a preguntar, Pablo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, mi pregunta era también un poco lo que preguntaba Mercedes sobre el esquema de meditación. Ya que no dejó Blavatsky muchas más especificaciones sobre eso. Y la gran pregunta creo que es a qué se refiere cuando diferencia con identificación y sin identificación. Yo pienso, y me dirás qué tan acercado o lejano estoy, que bueno, sin identificación, por ahí es más fácil hacernos una idea a lo que se refiere, ¿no? Es separarnos de tiempo, de espacio, de la mente, de nuestros sentimientos, emociones, sexo, persona, etc. Desidentificarnos de absolutamente todo. Ahora, con identificación, yo pienso que puede ser una manera de... Somos este ego, psiquismo, ¿no? La personalidad. Entonces, tratar de, en conjunto, nuestro aspecto espiritual con nuestro aspecto personal, ver si mancomunadamente, en coherencia entre esas dos partes, se puede, desde esa identificación, desde, digamos, nuestro aspecto espiritual impregnando nuestra personalidad y ahí identificados con eso, porque por algo también estamos acá, tratar de entonces meditar también desde ese lugar, digamos, en coherencia sería la mejor palabra. Uh-huh. Sí, bueno, como vos decías, no sabemos a qué se refería, porque no tenemos comentarios de ella sobre eso o de este estudiante que tomó las notas, digamos. Así que tu interpretación puede ser. Yo creo que estas cosas eh, uno se puede aproximar a esto de distintos puntos de vista. Un modo en que yo lo tomo esto y que si les interesa más en profundidad, escribí específicamente meditaciones sobre esto en el libro Evolución de la Conciencia Superior. Yo lo tomo que lo que ella dijo de con o sin identificación está relacionado a la expansión en el espacio y el tiempo, porque ella dice, primero concebir en la imaginación, esta expansión en espacio y en tiempo, y después dice con o sin identificación. Entonces, un modo en que uno lo puede interpretar es, esta expansión uno la hace con o sin identificación. ¿Qué significa? Es decir, yo tengo esta interpretación porque en mi práctica vi que se puede hacer de dos formas y después un día trabajando en el diagrama de meditación digo, oh, tal vez es esto lo que se está refiriendo Blavatsky. Porque cuando uno hace esta expansión en espacio y en tiempo hay dos formas de hacerlo. Uno es como que uno va haciendo, viste, se va elevando y es como un posicionarte trascendiendo la expansión que uno va viendo. Entonces uno puede pensar primero, observar la sede de la Sociedad Teosófica, donde están ustedes ahora, y como que uno la observa de arriba, y después se expanden a toda la ciudad, y después a la provincia y al país, y es como que uno está en la periferia de la esfera que se va expandiendo, y eso para mí es trabajar con la expansión sin identificación, porque uno está como por afuera.
Porque después está otro modo de hacer la expansión, que es como desde adentro, como que uno está en el centro de la esfera. Entonces, a medida que uno se va expandiendo, va teniendo este sentido de que su presencia se expande para integrar, por ejemplo, la sede ahí, después su presencia se expande para integrar la ciudad y después la provincia, etc. Entonces es como que uno se identifica con el espacio, es el espacio de nuestra conciencia que se va expandiendo, en vez de que sea como que uno que está arriba del espacio que se expande. Entonces, eso es como yo lo tomé, no sé si eso es lo que Blavatsky tenía en mente o no, pero sí es verdad que uno puede hacer ese ejercicio de esas dos formas. Así que, bueno, como te digo, está descrito, ahí doy los pasos de cómo uno puede hacer esta meditación en evolución de la conciencia superior y así es como lo he interpretado. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Esa, por ejemplo, sería la técnica de meditación. Sí. ¿Cómo? ¿Podés repetir? O sea, por ejemplo, eso sería una técnica de meditación que uno puede practicar. Claro, claro, sí. Libro y practicar esa técnica. Probar un tiempo repetido con esa misma técnica. Exacto, exacto. Ahí, Gracias. como decía, en el libro doy pasos para seguir esa técnica de un modo o del otro, con el espacio, con el tiempo. Es difícil hacerlo al mismo tiempo, digamos, una expansión en espacio y en el tiempo. Entonces, ahí doy 4 modalidades. Uno puede hacerlo en espacio, de los 2 modos que expliqué, con o sin identificación, y después uno puede hacerlo en el tiempo, expansión en el tiempo, con o sin identificación. Ahí también van a ver que uno puede como visualizar todo como desde afuera, su existencia, su eternidad como desde afuera, o uno la puede visualizar como desde adentro. Entonces sí, hay 4 técnicas de meditación ahí. Clara Code, en el libro que mencioné, ella da una técnica, esa expansión como desde afuera, así que ella tiene ahí una técnica también. Y sí, en mis libros yo trato de dar, de poner ejercicios prácticos y prácticas de meditación, porque sé que es una dificultad. Pero una vez que uno empieza a hacerlo, después es como que le agarra la mano y uno puede crear cualquier meditación que quiera sobre cualquier tema. En realidad no es muy difícil, es simplemente que uno tiene que empezar a hacerlo y después se da cuenta cómo proceder. Bueno, la verdad que no queremos abusar de vos, Pablo. Llevas casi 2 horas hablando. Se ve que el tema, la charla suscitó mucho interés. Y se me hace que el tema de las meditaciones y el programa de meditación invita a que, no sé, en una próxima oportunidad nos des una charla sobre eso. Quizás meditación en general por el diagrama o directamente el diagrama de meditación HPV. Pero Bueno, podemos hacer. dale, ha resultado más que interesante. Así que bueno, primero agradecerles a todos por venir esta noche. Y bueno, ahora sí, Pablo, muchísimas gracias por tomar a cargo esta actividad hoy. Sabes que sos muy bienvenido y que si llegás a pasar por Buenos Aires, nos va a encantar tenerte acá de manera presencial. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, gracias por invitarme. Siempre lindo poder verlos y compartir estas ideas tan inspiradoras con todos. Así es, bueno, muchas gracias. Gracias.